Ella es Linda Restrepo, más conocida como La Mona Creída. Ella es mamá de 2 hermosas niñas y te acompaña en Wow Mom. Hola, hola, hola a todas las Wow Moms que me acompañan una nueva semana de Wow Mom. Ya estamos terminando el año, pero obviamente acá Wow Mom, yo, Linda Restrepo, siempre quiero traerles nuevos episodios para que aprendan, para que lloren. Y hoy les traigo un story time. Estoy acá con Paula de la Rota y en serio estoy súper feliz porque es la segunda vez que está conmigo, pero esta vez aquí en el estudio. Pau, bienvenida a Wow Mom. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Siempre un placer compartir con ustedes y con la audiencia de Wow Mom. Ay, no, estoy súper feliz, además porque, pues como les acabo de decir, tenemos un Story Times y me encantan porque siempre es súper personal, vienes a abrir tu corazón y pues increíble porque Paula es doctora, entonces también es como unir esos dos escenarios, ¿no? Pero antes, te contaba y las Wow Moms saben, tenemos la jaqueca. Cuéntame, tienes una niña de 3 años que los acabo de cumplir. Sí. Cuéntame qué jaqueca te ha dado, no sé, últimamente o la más grande que te acuerdes. Uy, no, esa pregunta me coge así como en frío, porque además son muchas, pero digamos que no en una mala nota, sino más bien como que parte de su desarrollo, porque claro, tiene 3 añitos, acaba de cumplirlos. Una anécdota así como que bien específica, creo que es que ya empieza como a reconocer cuando los papás cometen un error. Uh-huh. Entonces ahora sí, por ejemplo, hacemos algo equivocado o no en el mismo orden que ella normalmente está acostumbrada, empieza y nos dice como que mamá o papá, te equivocaste. Comiste dulce, es lunes y no puedes comer dulce hoy, o hoy no se ve televisión, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que el dolor de cabeza es como darnos, no, y ni siquiera es como un dolor de cabeza, creo que es como parte de la crianza, es como que ya ir con ella progresando también en nuestro rol de padres, o sea, ir avanzando y darnos cuenta de que ella ya está mucho más alerta y mucho más pendiente de todo lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros decimos y de cuando nos equivocamos, ¿no? Y obviamente claro, cómo respondemos a ese señalamiento, ¿no? Te equivocaste, sí, hija, claro, perdón, me equivoqué. Claro. No lo dije correctamente. No, y que también uno tiene que hacer coherencia de lo que les dice, ¿no? 100%, o sea, ahora sí, mucho más coherente que antes, ¿no? Antes por lo menos si decías, no ves televisión durante la semana o lo que sea, ya, ok, se duerme y tú ves televisión, pero ahora ya no, ahora ya como que, espérame, ya estoy dando un ejemplo, entonces tengo que también como que fijarme de que lo que salga de mi boca sea coherente con mis acciones. Claro, sí. Porque no sé la verdad si yo ya lo comenté en Wow Mom y si no, pues ni modo, lo van a volver a escuchar, pero es que tiene que ver con lo que tú dices. Yo a mis hijas siempre les digo, o sea, cuando les sirvo la comida y si estaban viendo algo de televisión, pauso y les digo, no ven televisión mientras están comiendo porque nos vamos a enfocar en comer. Y entonces ellas ya saben, ¿no? Sí. Y el caso es que la vez pasada estaba la final del US Open. Ajá. Y pues estaba jugando Alcaraz y el otro imperdible. Y apenas yo prendo el televisor y me siento y Manuela me quita el control. Mami, no hay televisión mientras comes y me lo apaga. Y entonces yo, mi amor, tienes toda la razón. Los papás se lo dicen, pero lo que tú ves es on demand, lo puedes ver en cualquier momento. En cambio, eso está en vivo, pero obviamente ya no entiendo. Y yo, oh my God. Además, hay que ser súper rápido, ¿no? ¿Qué pienso? Sí, ¿cómo respondo? Exacto. Entonces yo, oh my God, y así es con toda. A veces Amelie me dice, la mayor, como, mami, eso que dices no tiene sentido. Así, y yo, oh my God. No, y además de que también estás viendo a tus hijas, su vocabulario, su manera de ser, un mini tu esposo reflejado en ellas, ¿no? Entonces es como que tampoco puedo regañarla por ser así, porque pues de quién heredó eso. Exacto. No, y créeme que, y bueno, aquí en Guadalajara lo he compartido, mi hija mayor tiene una personalidad bien fuerte, es súper líder, pero ella es como, yo soy la líder, tú me obedeces, y yo, a ver, mi amor, barájame las bases. Claro, sí. Entonces, y yo siempre le digo, me encanta esa iniciativa que
que tienes, el liderazgo, todo, pero hay que elijarlo, porque Sí, pues no puedes sí. hacer lo que quieras. Sí, Entonces, sí. esas cosas... Tiene límites, ¿no? Exacto, sí. Y esto sí me acuerdo que sí lo comenté aquí en Wow Mom, cuando mis hijas cumplieron años, yo les estaba preparando todo de un spa. Sí. Y yo feliz del spa, y cuando llega mi hija como, mami, ¿tú por qué eliges por nosotras? No queremos un spa. Y yo me fui, y cuando sí. obviamente pues me lo dijo bien, como sí, es que eso no es lo que queremos. Y yo, ¿qué quieres? No, queremos animales, safari. Y yo, espectacular. Y yo, Claro. el día que hagas spa, lo vas a disfrutar. Entonces, hacértelo como que tengas que hacerlo. Claro, como una obligación. Pero Sí. me encanta porque ahí muestra su iniciativa y eso, Sí. y pues en eso uno es flexible. Claro. O sea, no es como que hoy no me quiero bañar los dientes, no, eso sí no. Pero, Claro, exacto. Sí, hay límites para todo. Sí, creo que la crianza respetuosa es una herramienta poderosa, pero debe llevar siempre límites y entendiendo qué actividades todavía nosotros como padres tenemos que regular y Claro. tenemos que supervisar y monitorear. Y que hay cosas que no son negociables. ¿no? Exacto, Sí. exacto. Hay que encontrar el balance. El Pero balance. bueno, ahora sí, entrando con el tema, les cuento que hoy tengo una historia que de verdad toca el alma y vamos a hablar de prematuridad. Pero no desde la teoría, sino desde la vida misma. De esos caminos que ninguna mamá espera recorrer, pero que cuando llegan nos muestran una fuerza que ni sabíamos que teníamos. Y para eso, pues como les dije, estamos con, y Paula es neuropsicóloga pediatra, psicóloga clínica especializada en desarrollo infantil, creadora de contenido de Doctora Pau Comparte. Ahí les estamos compartiendo las redes. Y es un espacio donde combina su conocimiento profesional con su vivencia como mamá. Y además vivió personalmente la experiencia de tener una hija prematura. Su historia es de fe, ciencia, resiliencia y muchísimo amor. Por eso, y esto es lo que me encanta, hoy no solo viene como especialista, sino como mujer y como mamá que atravesó un camino lleno de incertidumbre, esperanza y milagros. Así que, Pau, una vez más, bienvenida. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón con nosotras. Y cuéntame, empecemos por el principio. ¿Cómo fue tu embarazo? Wow, wow, mom. Esa es una pregunta bastante cargada. Yo creo que hay que dar un poquitico de contexto porque mi embarazo fue muy lindo, gracias a Dios, fue muy sano. Pero mi embarazo vino después de una pérdida fetal de nuestra primera hija, o la que nosotros consideramos que nuestra primera hija, Francesca se llama. Claro. No, y si le pusieron nombres Sí, porque ya sí, estaba. claro. Eso puedo hablar un poquitico pues más adelante sobre eso, pero Franchi tuvimos una muerte fetal con ella a las 26 semanas, Wow. donde su corazón pues prácticamente se paró. Entonces, luego cuando viene el embarazo de Salma, que pasó casi inmediatamente, casi a los 2 meses, pues ella vino a ser nuestra bebé arcoíris. Pero vino con mucha felicidad, con mucho amor, con mucha fe, pero también vino con mucha ansiedad. La ansiedad de que como mamá te volvió otra vez a pasar lo mismo. Claro. ¿no? Entonces, era como combinar diferentes emociones al mismo tiempo, la emoción de tengo ahora una nueva vida que crece dentro de mí, pero también no me quiero apegar a ella porque qué tal que se me vaya. Y el tema con Franchi, la pérdida de Franchi fue devastadora, o sea, para nosotros como pareja. Nos unió más en Dios, nos unió más en creer, o sea, yo creo que después de la muerte de Franchi, y creo que puedo hablar de eso en este espacio, porque yo sé que tú eres una mujer de fe, y yo también, pero yo tuve un momento en mi vida en donde yo cuestioné a Dios. Yo ya veo que aquí vamos a llorar. Yo cuestioné a Dios y le dije a Dios, o sea, ¿por qué me estás poniendo a mí a vivir esto? Y me divorcié de él. O sea, le dije como que no creo en ti. Ay, no sé si quiero llorar tanto en este podcast. No, por eso es que y dije ahora que vas a abrir tu corazón y yo Sí. sé que todas las wow moms allá van a estar también. Sí, no. Y fue como un momento en donde yo me divorcié de él porque le pedí, durante todo ese embarazo, le pedí que la salvara, que la protegiera, que no... O sea, que no le pasara nada. Y cuando supimos que podía pasar algo que podía afectar su salud, yo le pedí mil veces de rodillas que me la mandara sanita. Y cuando muere, fue como que no escuchaste mi plegaria. Pero luego me doy cuenta que después de mucho tiempo, después de que pasó el tiempo, después de que vino Salma, luego me doy cuenta que realmente sí escuché mi plegaria. O sea, porque yo le pedí una bebé sana. Y seguramente mi bebé no venía sana.
Y entonces él, en vez de mandarme una bebé que a lo mejor fuese no a vivir una vida saludable o que fuese a tener muchos problemas de salud o que quizás fuese a sufrir, él decidió llevársela antes de tiempo, que fuera como un angelito más y no darme a mí ni a ella ni a nosotros como familia ese sufrimiento. Entonces luego lo entendí, luego nos reconciliamos y nos volvimos a casar. Y fue un momento en el que, bueno, luego, después con el embarazo de Salma, me aferré mucho más a él, pero fue un embarazo de mucha ansiedad. Fue de mucha ansiedad porque tenía el miedo de que me volviera otra vez a pasar lo mismo. Claro. Entonces todas las semanas para mí era como que una semana ganada, listo, check. O sea, pasemos semana 7, semana 8, y le escuchamos el corazón, perfecto, semana 10, semana 12, todos los exámenes, maravilloso, semana 20, excelente, está perfecta, el anatómico que pasa en la semana 20, que te dicen, te la revisan de pies a cabeza. Todo está perfecto. Y perdona y digo, porque hasta la semana 20 más o menos es que uno empieza a sentir el movimiento del bebé. Entonces, antes es como en fe, yo sé que tengo ahí un bebé, pero... Como y lo ves en imágenes, obviamente, en el scan. Pero no es como todos los días, o sea, cuando ya está más grande que tú ya lo estás sintiendo. Entonces, es como esa incertidumbre de que uno hace un movimiento, que le hice algo al bebé, ¿será que no? Y esperar hasta la cita, cuando escuchas el corazón, todo está bien. Entonces realmente sí es una ansiedad. Imagínate si a mí me dio que no pasé por lo que tú pasaste y la tuve, pues no imagino tú que pasaste por eso, que estaba al 100. No, estaba al 1000. O sea, estaba al 1000. De hecho, yo me compré inclusive un Doppler y lo tenía en mi casa, y yo, después de que ya le escuchábamos el corazón, ya yo misma cogía y me lo ponía y le escuchaba el corazón, y yo decía, ok, pues como la manera como nos enteramos de que Franchi pues ya no estaba con nosotros era a través de que el corazón se le paró. Entonces para mí el tema del corazón, del latido del corazón era muy traumático, ¿no? El poder escucharme cada vez que iba a alguna cita, alguna consulta, escuchar el corazón era como que mi pueblo a tierra, ok, este bebé es real, ¿no? Y también fue una lucha, pienso yo, constante con aferrarme a ella, pero al mismo tiempo blindar mi corazón en el momento o en el caso de que ella no fuese a estar conmigo, de que no fuese a materializarse en una bebé, porque lo que yo siento que a veces nos pasa como mujeres, ¿no? Es que asumimos que un embarazo es un bebé. Y obviamente pues hemos romantizado por nuestra cultura, por nuestra creencia, por lo que nos han enseñado y nuestros valores sobre la familia, de que el embarazo es algo maravilloso y es lindo y es romántico y todo es precioso, color de rosa. Y realmente sí y no, porque también tiene una parte médica y clínica en donde conversábamos un poquito antes sobre el tema. Hay tantas cosas que pueden suceder en un embarazo, que realmente el hecho de que haya un embarazo y que ese embarazo culmine en un bebé es un milagro de Dios. O sea, es un proceso científico, es un proceso biológico, pero hay una mano divina que lo está guiando, porque cualquier variable, si sea milimétrico, puede resultar en no tener un bebé. Entonces, volviendo a tu pregunta de cómo fue el embarazo, estoy más cerca. Ahí, sí, aquí. lo voy a correr un poquito. Ya. Entonces, volviendo a tu pregunta de cómo fue ese embarazo, fue súper lindo, fue lleno de mucho amor, de mucho cariño, una bebé muy esperada por toda la familia, por todos nuestros amigos, pero dentro de mí internamente fue un momento y un proceso muy, muy, muy difícil de mucha ansiedad. Sin embargo, gracias a Dios no tenía ningún problema médico. Entonces, todo transcurrió, digamos que como se esperaba. Luego llegamos a la semana 31. Bueno, de hecho, retrocedo un poquito para hablar de que fue tan bueno el embarazo y tan sano, de que me dieron a mí carta abierta para poder salir a pasear, irme de viaje. Hicimos nuestro el famoso baby moon, sin ningún problema. Y regresamos y... para los que no saben, que no han escuchado el capítulo anterior, yo soy de Colombia, soy de San Andrés, una isla que se llama San Andrés. Allá crecí, bueno, soy de padres sanandresanos y barranquilleros. Me tenían preparado, familiares y amigos de mi familia, me tenían preparado un baby shower que tuvieron que cancelar porque en esa época pasó un huracán por San Andrés y Providencia.
Y coincidencialmente pasó el día del baby shower. Entonces cerraron todos los aeropuertos, todo se tuvo que reagendar y se reagendó para el mes de noviembre. Entonces yo iba, obviamente, pues a mi chequeo normal, semana 31, porque esa semana iba a viajar. Y se puede viajar hasta la semana 34. Si todo está bien, si tienes un embarazo normal. Y también pues, todo depende de tu médico y lo que tu médico prefiera para ti. Entonces yo llego a mi cita, a mi control, y todo está perfecto, me hacen la ecografía, el bebé está perfecto, la bebé está perfecta, la bebé está ya en posición, de hecho ya estaba acomodada. Me hacen, me miden pues cómo estaba la placenta, todo estaba perfecto, el líquido amniótico perfecto, todos estos exámenes que te hacen para asegurarse de que todo está bien. Entonces, mi ginecólogo me tenía que dar ese día una carta de permiso para salir para la aerolínea. Entonces, estábamos como que bromeando, sí, ¿cuándo vas a regresar? Y entonces, ¿qué fecha regresas? Ajá, qué rico, San Andrés, el sol, la playa, la brisa, el mar, todo divino. Y yo le digo a Carlos, mi ginecólogo, si me estás escuchando, hola Carlos, el mejor ginecólogo de Miami, le digo, Carlos, hazme tacto. Me dijo, ¿pero para qué? Si todo está bien, mira que, o sea, el líquido amniótico está perfecto, la placenta está perfecta, la bebé está en posición, no tienes contracciones, no tienes dolor, y además no es, digamos que no es recomendado hacer tacto tan cercana, o sea, tan cerca de tu fecha de parto, ¿no? Porque muchas veces eso puede estimular. Yo no, lo que pasa es que, Carlos, mira, lo que pasa es que yo voy a una isla en la mitad del Caribe, digamos que el sistema de salud en mi isla, que amo, no es el mejor. Entonces, si por algún motivo pasa una emergencia, yo no me voy a sentir tranquila si yo no sé que todo está bien y que no tengo ningún riesgo de parto prematuro. Entonces él me dice, todo está bien, tranquila. Y yo, no, Carlos, hazme tacto. Listo, vamos a hacerte tacto, no hay problema. Él llama a la enfermera. Y era como un instinto, ¿no? El yo haber pedido eso. Pero también era como la manera como yo siento que he adoptado el hábito de pensar, que ha sido de cómo mitigar el riesgo a las cosas, ¿no? A todo, y eso lo aplico para todo en mi vida. Entonces, en mi cabeza yo sentía que si yo sabía que no tenía ningún riesgo, entonces podía viajar tranquila, porque igual era un vuelo que llegaba viernes en la noche o en la tarde, el baby shower era el sábado, el siguiente vuelo era el lunes, entonces yo estaba sábado y domingo. Entonces, cualquier cosa, si me llegaba a pasar algo, yo podía viajar ese mismo lunes y aterrizaba a San Andrés, Miami. Era un vuelo directo que ya no está, pero en esa época estaba. Y yo decía, si me pasa algo, pues no va a ser tan, digamos que tan grave. Voy a poder hacer un vuelo directo en vez de tener que coger escala tipo por Bogotá o por Panamá, más horas de espera, más riesgo, doble avión. Entonces, yo buscando la manera como de mitigar ese riesgo. Él me hace tacto y estamos así hablando, entonces él me dice, no puedes viajar. Y yo pensé que él me estaba bromeando, pero como estábamos bromeando antes de que me tenía que dar la carta para viajar, y me dijo, no, te voy a tener que dar una carta, pero para que no puedas ir al trabajo. Y yo, ay, Carlos, no, deja de bromear y tal. No, es verdad. Yo, ¿pero qué pasa? No, tienes 2 centímetros de dilatación. Y yo, ¿qué? Me dijo, no, es más, sales de aquí y te vas directo al hospital, porque la oficina de él queda, el edificio médico queda exactamente al lado del hospital donde yo iba a dar a luz, que es el Mercy Hospital. Entonces, yo, o sea, me tomó como 5 segundos como analizar la situación y darme cuenta de que él no estaba bromeando, de que en realidad había un riesgo, de que algo estaba pasando, que no era como yo lo tenía planeado. Y entonces me dice, tienes que ir al hospital a hacer algo que se llama triage, donde básicamente te van a monitorear, te van a poner 2 inyecciones, una que es una cada 24 horas, o sea, son 2, pero es una cada 24 horas, que es, básicamente te tienen que poner una inyección para ayudarte a madurar la función pulmonar de la bebé, porque tenía nada más 31 semanas. Y digamos que lo que hace que el pulmón se madure
la sustancia que hace que el pulmón se madure no se desarrolla completamente hasta la semana 35. Entonces, obviamente, sabíamos que si el riesgo de ella de nacer estaba ahí, queríamos poder madurar ese desarrollo pulmonar lo máximo posible, pero al mismo tiempo también evitarlo, o sea, evitar el nacimiento prematuro, monitoreándome y poniéndome y dejándome en cama. Y aparte de eso también me tenían que inyectar algo que se llama potasio para evitar que el bebé, sobre todo en esta etapa de prematuridad, desarrolle lo que se llama hemorragia intraventricular, que es básicamente porque las venitas están tan delgaditas, porque son bebés todavía como muy débiles en muchos aspectos. La corriente sanguínea por la manera como el corazón late y bombea y el esfuerzo que eso pone en los pulmones puede hacer que esa corriente viaje muy muy rápido a las venitas y puede que se explote una venita, entonces eso causa lo que llamamos un derrame. Entonces te ponen esta inyección para evitar que eso suceda, para fortalecer, digamos, que todas estas capilaridades y estas vascularidades. Entonces, pues nada, yo entro al triage y llamo a mi esposo estaba en un congreso aquí local, pero estaba en un congreso, entonces estaba súper atareado, súper complicado, estresado. Además de eso también estábamos en plena mudanza porque habíamos comprado una casa nueva pero la estaban renovando. Entonces estábamos viviendo en un Airbnb mientras nos mudábamos. Todo se unió. Todo, o sea, eso fue caos. Y nada, yo entro a triage y en triage me dicen: tú tienes contracciones cada 5 minutos. Y yo no tenía ni idea, o sea, no la sentía, Linda. Yo ese día estuve trabajando, estuve de turno hasta las 4 de la tarde, luego tenía mi cita de seguimiento de control ese mismo día. Es más, yo entré al hospital todavía con scrubs. Y supuestamente viajabas al otro día. No, esa cita fue un lunes. Ok. O sea, yo viajaba el viernes. Ok. Exactamente. Y entonces, claro, a mí me tienen hospitalizada cuando ya se dan cuenta en triage que tengo contracciones por el número de semanas que tenía y por el hecho de que tenía ya los 2 centímetros de dilatación, pues deciden internarme. Sí. Entonces me internan y entonces ahí sí ya estoy monitoreada, pues con todo el equipo de maternidad del Mercy. De lunes a miércoles no dilaté más, me quedé en 2. El miércoles me dicen: bueno, si no dilatas más, tenemos que mandarte a casa porque no estás teniendo contracciones tan seguidas. Bueno, listo. O sea, yo con mi preocupación, yo decía: yo no me puedo ir para mi casa porque yo sé que esta bebé va a nacer. Yo sentía, hay algo dentro de mí, no te puedo explicar qué es, pero era como una intuición de que yo decía: esta bebé se me va a venir, o sea, esta bebé se me va a venir. Y el jueves, que está el doctor de turno, viene y me revisa, me dice: ya dilataste medio centímetro más, estás en 2,5, te vamos a seguir monitoreando. Bueno, perfecto, me monitorearon, no dilaté más sino hasta el sábado. El sábado me dicen: si no dilatas más, tenemos que mandarte a casa. Y yo rogando: Dios, por favor, o sea, porque yo sabía que ella iba a nacer, entonces yo no quería irme a la casa porque además estábamos en Pómpano y el hospital quedaba en Key Biscayne, casi en Key Biscayne, o sea, al otro polo opuesto. Entonces, como una hora de distancia. Una hora de distancia, si no hay tráfico. Si no hay tráfico. Si no hay tráfico, conduce como ser como 2 horas. Sí. Entonces, cuando el sábado en la mañana me revisa la doctora, porque a todas estas Carlos, como no estaba de turno ese fin de semana, no fue el que recibió a la bebé. El sábado la doctora de turno me dice: tienes 3 centímetros de dilatación, o sea, ya dilataste medio centímetro más. Pero aparte de eso, ellos me habían pasado como a una unidad de monitoreo, no la unidad de parto como tal, lo que llamamos labor and delivery, sino que me pasaron a monitoreo porque no estaba pasando nada. Pero cuando ya esa doctora, la doctora Flores, me revisa y me dice, me hizo tacto y me dijo: ya tienes 3 centímetros, pero aparte de eso también en el monitoreo de la bebé, el ultrasonido, vieron que había algo que estaba como atípico en su corazón. O sea, como que ya se estaba estresando. Sí.
Entonces el ritmo cardíaco como que se le empezó a subir, entonces me dijeron te vamos a pasar a Labor and Delivery, eso fue sábado 19 de noviembre, como la canción de Carlos Vives. Y entonces luego de eso me siguen monitoreando y luego me dice ella tu bebé va a nacer en menos de 24 horas. Eso fue sábado 3 de la tarde. El sábado a las 5 de la tarde. ¿Y tu esposo seguía trabajando? Él seguía trabajando, él iba, regresaba, o sea, a todas estas se iba para la cafetería del hospital. Trabajaba desde ahí como remoto, porque además el congreso era virtual. Y no diría, bueno, mejor, pero no tanto, porque a veces la conexión era mala. Entonces no podía controlar todas esas cosas que pasan cuando tienes que trabajar como online. Bueno, pero al final él pudo resolver y todo salió súper bien. Ese mismo sábado, estoy haciendo una historia larga o cortísima para meterlo todo aquí dentro del podcast. Ese mismo sábado como a las 5 de la tarde me vuelvo otra vez a hacer tacto y ya estoy en 5. Wow. Entonces a las 6 rompo fuente, que de hecho me asusté muchísimo porque tú piensas que, como que en las películas, tú piensas que romper fuente es solamente que te salga agua transparente. Y amigas y amigos, no es así. Entonces, claro, cuando yo estoy acostada y yo siento que estoy toda mojada y yo me miro, o sea, empecé a hiperventilar, o sea, pensé que le estaba pasando algo a la bebé, la doctora me tuvo que calmar, tranquila, todo está bien. Enseguida me preguntaron si quería epidural y yo dije, absolutamente, o sea, póngamela ya. Pero imagínate, Sí. o sea, habías dilatado 5 centímetros, o sea, y ni te habías dado cuenta. Nada. Wow. Yo empecé a sentir... O sea, ¿sí crees que hizo diferencia que te hubieran puesto la epidural? Cuando empecé a dilatar, no sentía todavía lo que tú dirías como unas contracciones muy fuertes. Empecé a sentir como cólicos. Pero y eran como que iban y venían, iban y venían. Hasta cierto punto yo dije, wow, o sea, tener un bebé natural es súper fácil, o sea, walk in the park. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, tengo 10. Sí, como los cólicos de todos los meses, ¿no? Sí, no, o sea, yo dije, no, o sea, súper fácil, ¿no? Esto es pan comido. Cuando ya empezó llegué a 5 centímetros y ya pedí la epidural, yo no pido la epidural porque esté en dolor, yo pido la epidural porque yo sé que voy a sentir dolor. ¿Cuánto? No sé. Sí. Pero yo anticipaba lo que te decía, yo siempre estoy buscando reducir el riesgo a todo, o sea, riesgo a dolor, o sea, y además yo soy malísima para el dolor, malísima. Entonces, vienen, me la ponen, se demora más o menos como 45 minutos en tener efecto, ya cuando ya la epidural empieza a actuar, es cuando ya yo empecé a sentir como que las contracciones un poquito más fuertes. Pero si tú me dices a mí, Pau, o sea, ¿qué tanto dolor sentiste al dar a luz de manera natural, porque así fue como lo hice, ¿no? De parto vaginal? Yo no te puedo decir que yo me recuerdo sentir dolor. O sea, yo recuerdo más el estrés de que estaba dando a luz a una bebé prematura, ¿no? Y todo lo que ya yo sabía que eso podía conllevar, ¿no? Que el dolor como tal. O sea, yo pienso que también es un proceso biológico en donde tienes tanta adrenalina en el momento como mamá sobre lo que estás viviendo, que esa adrenalina hace que no sientas mucho dolor. Claro. Ojo, no quiero con esto romantizar y decir que no vas a sentir dolor en un parto, pero en mi caso siento que eso fue lo que pasó y eso hizo que se pudiera unir la adrenalina con la epidural y que yo no sintiera tanto dolor en el momento. Y ya después de la epidural eso ya era, o sea, no sentía nada. No, y de todos modos la epidural pues hace que no te duela nada. Digamos, en mi caso con Manuela me rasgué. Y, o sea, uno le dicen eso en este momento, así sin anestesia, Dios mío, pero uno ni se dio cuenta, nada, te cosen cero. Sí, igual que a mí también me pasó. Okay. Entonces ya eso como a eso de las 7, 8 de la noche, ya había dilatado a más o menos unos 8 centímetros, estaba entre 7 y 8. Y de ahí ya fue todo muy fácil, o sea, muy tranquilo. O sea, ya las enfermeras entraban, salían, preparaban todo, porque en el mismo cuarto donde tú estás, ahí mismo das a luz. Entonces, como a eso de las 12 de la noche, ya estaban 9 y ya empezaron a prepararme para el trabajo de parto como tal. Yo entro a trabajo de parto como a las 12:10 y a las 12:49, o sea, literal 39 minutos, nace Salma. Okay. Sí. Bueno, Pau, me da risa porque siempre las invitadas cuando hago story time son como, no, pero siento que hablé mucho. Y yo no, sí, es que aquí es demasiado. Les dejo que hablen y ya después empiezo a atacar con mis preguntas. Sí.
en el momento en que el doctor te dice Sí. que la bebé se empieza a estresar Sí. y que el corazón le empieza a latir más rápido, Sí. pues o sea, ¿qué sentís en ese momento? Porque como con tu bebé anterior, el problema fue de corazón. Sí. ¿Qué te pasó ahí? No, yo enseguida pensé, si está estresada, van a tener que sacarla. O sea, ellos usualmente siempre tratan de proteger eso y si ven que el bebé está pasando por una situación de estrés y eso puede llevar a que algo mucho más, o sea, mucho más severo pase, que pueda resultar en un resultado no ideal, ¿no? En este caso que posiblemente se pare el corazón o algo suceda. Siempre como que el plan de acción es entonces adelantar el proceso de parto. Entonces eso me preocupaba por dos cosas, porque pues uno, porque todavía estaba pequeña, o sea, estaba apenas en 31 semanas, no había llegado ni a las 32. Entonces yo sabía que el surfactant, que es lo que hablábamos ahorita, que es lo que ayuda a la maduración de los pulmones, pues no estaba todavía 100% en sus pulmones. Ya me habían igual aplicado pues las 2 inyecciones de corticosteroides, entonces yo estaba por un lado un poco tranquila de que había un proceso de maduración sucediendo, pero también entendía que había la posibilidad de que hubiera un trastorno de respiración al nacer y que ella necesitara pues más ayudas extracorporales o algún tipo de asistencia, de respiración con asistencia. Entonces ahí se fue, digamos que ahí fue donde se fue mi preocupación, ¿no? En ese momento no pensé tanto en Franchi, porque ya esta era una bebé formada, era una bebé que ya estaba grande, que todos sus signos vitales estaban bien y además yo me sentía que además estaba en el mejor lugar donde podía estar, que es en un hospital, en ese momento. Claro, Sí. pero digamos en esa parte emocional digamos, de tus conversaciones con Dios, ¿no? Porque Sí. es ese susto de qué tal que me pase, o sea, puede que no exactamente lo mismo, pero pues siempre hay un susto y justo pues antes de empezar a grabar estábamos hablando de todas esas cosas que uno se monta en Sí. la cabeza como mamá cuando está embarazado, cuando ya tiene el bebé, que uno dice, no, aquí voy a dar un paso y se me va a caer mi bebé, se va a morir, se va a explotar, o sea, en serio, no eres la única que le pasa, a todas las mamás nos pasa eso. Sí. Pero entonces esos pensamientos de pronto intrusivos, pero también como tus conversaciones con Dios, como, ¿por qué otra vez? O sea, no otra vez, pero ¿por qué me estoy pasando por esta prueba, digamos? Claro, sí. Yo pienso que en ese momento mi conversación con Dios era más positiva. Okay. O sea, mi mente se fue más a la parte positiva en ese momento. Yo creo que esos pensamientos intrusivos para mí fue después y ahora vamos a hablar sobre eso. Pero en ese momento en el hospital yo me sentía con mucha fe porque yo me apoyaba en el hecho de que si él le había dejado crecer hasta ese punto y había dejado que yo estuviera hasta el punto de dar a luz, no le iba a pasar nada. O sea, y me aferré a eso y mi conversación era, si tú quieres que ya llegue antes, o sea, entonces es por un motivo, tiene alguna razón. En ese momento empecé a pensar como que, bueno, ¿qué será si a lo mejor ella se quedaba más tiempo dentro de mí? O sea, quizás a lo mejor algo podía haber pasado, sucedido, que yo no me hubiera dado cuenta y hubiera terminado como en algo mucho peor. Entonces, a lo mejor el hecho de que ella esté por fuera, y ojo, obviamente el vientre de la mamá es el mejor lugar hasta que ellos estén a tiempo, que se hayan desarrollado completamente, pero yo digo, si esto es lo que me está sucediendo y esto es lo que Dios quiere para mí, algún motivo tendrá. Claro. Todo tiene razón de ser. Entonces no lo voy a pelear, además de que ya cuando tú entras en proceso de parto no hay nada que pueda parar al bebé. Sí, claro. O sea, ya bien. Y bueno, nace la Sí. tan esperada bendición, Salma. Sí. O sea, cuando la ves, o sea, ¿cómo fue? Uy, no, eso fue... Tú sabes que yo tengo el video guardado de su nacimiento. Y estábamos, obviamente, pues Y tu esposo ya estaba ahí. Sí. Ya había mi salido esposo de ya las salió del conferencias. Congreso, ya había llegado. Sí, no, imagínate. No, ¿qué tal? No, Como no, que no, lo aquí mato estoy, si no, aquí estoy en la mitad del palmetto varado, en trancón. No, ya había llegado. En el parto estaban, no te puedo decir cuántas enfermeras, pero había muchas. Estaba mi ginecóloga, mi gineco-obstetra, y también estaba la neonatóloga, porque el momento cuando viene un niño prematuro al mundo, neonatología se sienta contigo y te explica, y te dice todo lo que va a suceder. Entonces ellos ya se habían previamente explicado, se habían sentado conmigo a explicarme, mira, la bebé al nacer, obviamente pues la vamos a analizar, le hacen el examen de nacimiento que se llama el APGAR,
para medirle todas sus funciones. Entonces ven cómo respira, cómo es su color, si tiene, por ejemplo, si tiene o no tiene jaundice o bilirrubina, si tiene respuesta, si llora, si sus ojos, su respiración, todo esto lo ven. Al principio, ella, gracias a Dios, tuvo un APGAR score casi perfecto. Esto se lo hacen a todos los bebés. A todos los bebés, Okay. al nacer, a todos. Pero por prematuridad, ella tenía que entrar entonces a la unidad de neonatal de cuidados intensivos. Entonces ella estuvo en el NICU casi aproximadamente un mes, porque efectivamente como nació, ella cumplió ese domingo 32 semanas. Okay. Entonces a las 32 semanas, ella efectivamente no tenía su capacidad pulmonar desarrollada, entonces nació con algo que se llama Respiratory Distress Syndrome, que es básicamente un síndrome de alteración de la respiración o problema de trastorno de respiración, en donde sus pulmones no tienen la capacidad de respirar por sí solos, entonces tuvo que tener una respiración asistida por 6 días, nada más. A los 6 días ya ella pudo respirar solita, lo cual es magnífico, y también es digamos que una evidencia de algo que sabemos en la literatura, y es que en los casos de prematuridad, el ser niña, o sea, el ser mujer, es un factor de protección. Porque ¿sí? Porque las mujeres, niñas, o sea, las niñas, las bebés, en este caso, mujeres de sexo femenino, tienden a mostrar más fortaleza en el desarrollo, y cuando vemos, por ejemplo, los estudios que han salido sobre cuál ha sido el pronóstico y el desarrollo de los bebés prematuros, las mujeres tienden a tener un desarrollo más óptimo, más fuerte. ¿Pero el desarrollo en general o de los pulmones? Desarrollo y respuesta al proceso de prematuridad. Es decir, okay. El momento en que nacen digamos que un factor de protección el que tú seas mujer para que todo salga bien. Okay. Y como así. Lo que principalmente afecta son los pulmones. Yo Sí. creo que desde bebés, preparándonos, porque como vamos a hablar hasta por los codos. Sí, no, 100%. Yo creo oh my God, increíble. Sí. Y yo pienso, si ya un bebé recién nacido es tan chiquitico, Sí. o sea, y me acuerdo, y los hombres, pues, o sea, como que uno de mujer obviamente estuvo dentro de la barriguita, como que uno está más, no acostumbrado, pues porque obviamente es la primera vez, pero es más raro para los esposos, o sea, porque no saben cómo alzarlos, porque son tan pequeños que no le quieren hacer daño. Sí. No me imagino un bebé prematuro que es más pequeño. Sí. Y digamos, ¿cómo te sentiste al verla, digamos, en NICU, o sea, en cuidados intensivos? Porque me acuerdo que con Amelie, a ella la llevaron al NICU, pero fue porque a mí me dio fiebre, o a las 2, algo así, y entonces fue por prevención, pero Sí. realmente no fue nada grave, gracias a Dios. Pero uno se siente tan impotente porque es tan chiquitica, tan frágil, y uno Sí. dice, Dios mío, y yo veía otros bebés que sí los veía amarillitos, o sea, Sí. como que se ve que sí hay algo, y obviamente uno lo parte porque uno dice lo típico, porque no soy yo, o Claro, sea, en vez claro. de ella, a mí Sí. me gustaría estar conectado, lo que sea, y que ella no esté por esto. Entonces, ¿cómo fue tu pensamiento de alguien tan chiquitico, tan frágil, Claro. ahí? Mi primer pensamiento cuando la vi fue cuando nació, en el momento de nacer, y yo decía, o sea, wow, no puedo creer que ya, o sea, ella depende de mí. O sea, en ese momento el sentimiento que me inundó fue un sentimiento como de una responsabilidad absoluta por otro ser humano. Ya como que ya no soy yo. Sí. Obviamente verla materializada para mí fue como ver el amor de Dios hecho persona. Y fue muy lindo, fue un momento muy emotivo. Ella le alcanzan en ese momento pues a limpiar, le dan como un bañito con pañitos, y me la ponen aquí en el pecho, yo puedo darle un beso, pero se la llevan enseguida, neonatología se la lleva enseguida, y yo no la veo sino hasta las 4 de la mañana. Tienen que meterla inmediatamente dentro de la incubadora, y me bajan a mí en silla de ruedas, y cuando ya yo llego al NICU, ya ella está conectada. Ya ella tiene respiración, o sea, ella tiene obviamente pues el CPAP que le pusieron, que es este device que te contaba, que es como un aparato para la respiración asistida. Tenía también una línea de alimentación, porque al ella ser tan pequeña, en el NICU siempre priorizan en qué se van a enfocar, ¿no? Y en este caso lo que yo hablaba con la neonatóloga era que ellos no podían enfocarse en, por ejemplo, la parte de la amamantada, porque primero tenían que enseñarle a respirar, o sea, tenían que ayudarle y apoyarla en su respiración, tenían que enseñarle o apoyarla en su regulación de su temperatura.
y luego en poder inclusive comer. Entonces, eran como que muchas cosas que ella tenía que aprender en ese proceso. Entonces, la parte de la estimulación para yo poder producir leche materna no era lo primordial. Era primordial lo que llamamos el canguro y hacer el skin to skin. Eso era primordial por todos los beneficios que sabemos que tiene, pero no era tan primordial, digamos, inclusive se volvió menos primordial para mí también el que ella tuviese que tomar leche materna. O sea, para mí era más importante que se alimentara. Y si tenían que empezarla, porque yo no estaba produciendo lo suficiente, además, con fórmula, pues para mí eso era más que suficiente. Era como que mientras ella esté alimentada y esté bien y esté recibiendo los nutrientes que necesita, pues yo estoy bien. Entonces yo me pude extraer y pude pues producir, pero no es lo mismo cuando tú te pones a la bebé y te la pegas, o el bebé y te lo pegas, en cuanto a la producción de leche materna, que cuando lo haces simplemente con un pump. Okay. Entonces, pero digamos, cualquier bebé prematuro es fácil, o sea, como que de darle leche materna o todo depende de la producción que tú tengas como mamá. ¿Sí? Okay. Y en mi caso yo no produje y nosotros digamos que teorizamos que no produje porque ella no pude pegármela para amamantarla, como debes hacerlo normalmente. Ella estaba en el NICU, entonces y además en el NICU tienes unos horarios bien establecidos y son muy estructurados en cuando comen, cuando los cambian, cuando duermen, o sea, ellos son relojitos. Es más, yo siempre le decía a mi esposo que yo ese primer mes sentía que yo era como una turista, como una visitante de mi bebé. O sea, como que las mamás son las enfermeras, porque ellas son las que saben todo sobre tu bebé. O sea, ellas te enseñan, así tienes que dar el tetero, así tienes que cambiarla, así tienes que acariciarla, no puedes casi tocarla porque obviamente están tan sensibles y son tan delicadas que quieres siempre cuidarlas. Claro. Entonces te sientes que eres como una espectadora. No, como una espectadora, ¿sabes? Okay. O sea, o por lo menos eso fue lo que para mi proceso, ¿no? Como mi vivencia. Y además porque ese mes los bebés, o sea, en tu caso, la bebé estaba en la clínica, pero tú sí no. Entonces, correcto. Y además no podía quedarme a dormir. Claro. O sea, tú puedes estar ahí todo el día. Yo iba todos los días y trabajaba desde el NICU, porque entonces yo, gracias a que tengo, pues el lugar de trabajo es un lugar excepcional, entonces yo pude como llegar a un acuerdo en que me permitieran seguir trabajando mientras ella estaba en el NICU, porque pues igual tampoco podía encargarme de ella, o sea... Entonces yo decía, bueno, prefiero más bien coger mi tiempo de maternidad cuando ya salga del NICU y sigo trabajando pues estas semanitas desde el NICU. Entonces fueron súper flexibles conmigo y además parte de mi trabajo también involucra pues hacer supervisión. Entonces pude supervisar ciertas cosas en el piso, o sea, en el hospital de manera remota. Pude hacer lo que llamamos los intakes, que es la primera entrevista clínica con los pacientes y dejar esas entrevistas hechas, y eso todo se hace remoto. Pude seguir atendiendo, digamos que mis reuniones. Yo estoy encargada también del inventario, entonces hacer el inventario remoto de las partes remotas, todo eso lo pude hacer hasta que ya me fui a maternidad. Pero entonces no podía dormir allá. Entonces era súper diferente, era como muy extraño porque era como que tengo una hija, pero mi hija está en el hospital, está en el NICU, pero yo estoy todavía como que o sea, yo no me he desprendido de ella 100% porque todavía parte de ella está como que, yo siento que todavía estaba dentro de mí, o sea, y mi cuerpo todavía estaba hinchado, estaba inflamado, entonces era como que no había una transición, no sentía que la transición se había hecho porque no tenía mi bebé conmigo en mis brazos. Ya iba a mi casa y dormía y no estaba mi bebé. No, y no se veía, te veías con alguien, ¿cómo estás? Bien, ya di a luz, ya ¿y tu bebé? ¿Dónde está? Claro. Y además tenía las enfermeras del NICU locas, perdónenme si me están escuchando, porque llamaba y quería saber cómo estaba, comió, no comió, qué pasó. Sí, claro. Entonces era como estar y no estar, ¿sabes? Entonces, digamos, adelantando, cuando ya le dan de alta sí. y ya llega a la casa, ¿cómo te sientes? Y bueno, obviamente todas las que tienen bebé prematuro saben, y pues yo más o menos sé, pero pues no sé muy bien, pero entonces para que le expliques a las mamás que no saben, cómo es lo de, pues cuando a ti te preguntan cuánto tiene tu bebé, tiene 1 semana, 2 semanas, pero como cuando nace prematuro, ¿cómo es que se le dice? Se llama corregir por la edad, pero a ver,
te voy a responder por partes. Cuando salí del NICU, creo que antes de salir del NICU, cuando la vi conectada y la vi toda llena de cables, yo me sentía como que no podía, o sea, como que no tenía las herramientas yo para poder ayudarla en ese momento a ella. Y para mí fue un proceso difícil por todo lo que yo sé, digamos que lo que hablábamos ahorita sobre el tema de que a veces la ignorancia es como, tiene un nombre en español, pero en inglés es como ignorance is bliss, o sea, como que a veces cuando tú no sabes algo y ignoras algo, no te afecta porque no lo sabes, Sí. entonces no puedes pensar y no puedes dejar que tu mente pues empiece como a rumiar. Entonces para mí dentro del NICU el verla a ella así, me hacía sentir como que no tenía como herramientas para poder hacer más por ella y para ayudarla, o sea, como que las cosas no dependían de mí, dependían de ella. Entonces para mí fue una transición esa parte. Luego cuando ya le dan de alta y ya no la entregan, y obviamente te ponen a ver como ciertos videos de cómo se instala la silla del carro, las enfermeras te entrenan de cómo se cambia, cómo se le pone el pañal, cosas que quizás a lo mejor tú pudiste haber hecho con un hijo de una amiga o si tienes hermanos pequeños con tus hermanos pequeños, pero nunca, o sea, ya es diferente cuando es tu bebé, porque es como que, o sea, yo soy la que debe saber cómo hacerlo, yo tengo que ser la experta. Sí. Y ella depende de mí. Entonces, a mí esa parte, cuando ya me la entregan saliendo del NICU, porque además te la entregan con un horario establecido por el NICU, entonces tenía la responsabilidad de poder seguir esa estructura, y me dio muchísima ansiedad. O sea, yo creo que ahí fue cuando yo empecé a sentir como la ansiedad posparto, porque me daba miedo hacer algo que fuese a ser perjudicial para ella. O sea, me daba miedo no escucharla si lloraba, sí. Me daba miedo no darle la comida, o sea, como que lo suficiente, o no mezclar la fórmula adecuadamente. Claro. Me daba miedo que fuera a parar de respirar. Entonces yo estaba constantemente como que poniendo el dedo aquí en la nariz para ver si respiraba, la barriguita, ¿no? O mirando para ver si respiraba, exacto, además de que hacía unos ruidos rarísimos. Ajá. Hacía como no sé, como un ruido como un gallo. Nosotros tenemos por ahí los videos y nos reímos porque hacía unos ruidos rarísimos. Entonces yo llamaba al Nicky y le preguntaba, ¿eso es verdad? Como que ven acá, mi bebé está haciendo unos ruidos rarísimos, ¿eso es normal que ya haga estos ruidos? O le falta la respiración, ¿o qué hago? No, claro. Eso es normal, tranquila. O sea, fue muy chistoso. Y pienso que, pues no sé, cuando nace tu bebé, estás 2-3 días en el hospital y sales, como que desde el 0 tú estás con el bebé, pero como ya lleva un mes sobreviviendo, sí. Y no contigo, no eres tú. Exacto. Exactamente. Entonces tú eres como, Dios mío, ¿cómo hago? Algo le va a pasar. No, además empiezas tú a tener como un síndrome de impostor. Es como que, bueno, ya soy mamá, pero no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Todo sobrevivió un mes sin mí. Y ahora, ¿qué tal que yo le dañe toda la rutina? ¿Qué tal que sea yo la responsable de que algo le pase? Entonces, claro, ese periodo de aprendizaje, entonces obviamente tú estás... Entonces, en mi caso, yo estoy apoyándome tanto en mi conocimiento como también en lo que puedo leer en grupos de apoyo para mamás. Usualmente uno se podría apoyar, por ejemplo, en la mamá de uno, ¿no? Pero mi mamá desafortunadamente murió ese mismo año que ella nació. Wow. Entonces yo no tenía como tampoco el apoyo. O sea, antes que naciera. En mayo del mismo año mi mamá falleció. Wow. Entonces fue un año súper difícil. Claro. Y no tenía tampoco como ese apoyo de decir, ven, te llamo a la hora que sea, o que tu mamá esté ahí, sí. Y te pueda decir, no, mira, hazle esto así, o hazle esto así. Y obviamente uno sabe que los tiempos cambian, las cosas van avanzando, o sea, sí. Y van cambiando, pero pues de cierto modo uno siempre tiene como esa expectativa de ese apoyo en una persona que ya ha pasado por lo mismo, y quién mejor que tu mamá, claro. ¿No? Entonces yo tampoco contaba con eso, entonces me apoyaba mucho en mis amigas, que ya eran mamás, y también me apoyaba en grupos de apoyo para mamás, ¿no? Donde diferentes mamás daban su punto de vista, decían, no, mi ginecólogo me dijo esto, o la pediatra dijo esto otro. También me apoyé muchísimo en el pediatra de ella, que la vio prácticamente pues al siguiente día de salir del NICU. Y ya después todo se fue como encajando, como poniendo en su lugar, o sea, como que ya me empecé a sentir como más afianzada
sobre las cosas que iba aprendiendo, sobre conocerla a ella y cómo ella también respondía. Ya tenía mucho más claro sus rutinas de sueño, ya entendía mucho más cómo comía, ya aprendí a entender sus señales de cuando tenía más hambre o cuando ya estaba llena. Entonces uno va como estableciendo ese bond, como ese lazo con el niño. Y en este caso, pues para ella y para mí fue un periodo también de mucho acoplamiento, de integrarnos la una a la otra, ¿no? y de fortalecer ese lazo que a veces pienso puede tener un proceso tardío cuando tu hijo está en el NICU. O sea, como que tú no logras compenetrarte al 100% mientras ellos están en el NICU. O por lo menos eso me pasó a mí. ¿Y cuando ya llegó a la casa ya le pudiste dar pecho? ¿O? Sí, pero ¿Sí? pero ya no salía tanto, no producía ok. suficiente leche para poder alimentarla. Entonces era peor porque yo quería darle, pero entonces me la ponía en cada pecho, me la ponía por 15 minutos, 20 minutos. Ya cuando se lo soltaba porque ya no había más, entonces me la pasaba al otro, entonces mientras ella estaba acá yo me pompeaba de este lado, pero entonces salía, o sea, muy poquito, o sea, muy poquito, siempre me tocaba complementar, entonces ya llegó un momento en que inclusive me empezó a afectar el sueño, entonces ya yo no dormía porque entonces me la ponía de un lado, me la ponía del otro, le sacaba los gases, terminaba de sacar los gases, la ponía en la cuna, entonces ella se dormía y ya había pasado 1 hora y media. Entonces ya como que no tenía tiempo yo ni siquiera de dormir de nuevo, porque ya en media hora me tocaba otra vez darle de comer. Era bastante complicado, entonces dijimos, ¿sabes qué? No vamos a continuar, vamos a darle solamente la leche materna. Le dimos el colostro, que es como lo más importante, lo que tiene como que los nutrientes más importantes, y bueno, me sentí ya satisfecha de haberlo hecho y de haberlo intentado además. Sí, claro. Pero yo nunca le di mucho color al tema de la leche materna, ¿sabes? Y siento que muchas mamás a veces podemos, y me incluyo, tener como ideas preconcebidas sobre cómo deben ser las cosas, cómo debe ser el embarazo. Y el embarazo es cómo te llega. Sí. El nacimiento Exacto. es cómo te llega. Y si no puedes darle pecho a tu bebé porque no pudiste por cualquier motivo, lo importante es que tu bebé esté sano, que esté bien alimentado, que te reciba todos los nutrientes, que esté fuerte. Y en este caso, si ese trabajo si llegas ahí a través del trabajo de la fórmula, pues bendito sea. Claro. O sea, Sí. gracias a Dios tenemos opciones, porque en serio a veces nos 100%. damos tan duro que Sí. queremos que todo sea así, pero bueno, hay otras opciones pues para que obviamente los bebés no mueran de hambre. Sí. Pau, aunque no creas, nos quedan estamos en los últimos minutos. Sí. Y bueno, todo esto que nos has contado, obviamente fue muy difícil para ti, para tu esposo, y uno como mamá primeriza, pues obviamente todo esto es nuevo. Dime, todo esto que tú viviste, ¿cómo te transformó como mamá y como mujer? Oh, wow, para mí ha sido el proceso de transformación más grande y más edificante que yo he experimentado en toda mi vida. Yo creo que ni siquiera haber culminado mi carrera, ni hecho la especialización, y todo lo que eso conlleva, porque pues, obviamente son muchos años de trabajo y de estudio, Claro. pero nada se compara con el haber sido mamá, inclusive pues recibiendo el proceso diferente de haber sido mamá de una niña prematura. Yo creo que lo que vivimos con los hijos, y creo que esto pues, creo que va a ser la primera enseñanza, creo que lo que vivimos con nuestros hijos como pareja puede o unirnos y compenetrarnos más con nuestros esposos y nuestras esposas, o puede separarnos y alejarnos, ¿no? Y es una decisión consciente que tenemos que entender que también tenemos un poco de control sobre eso, ¿no? Y tenemos que ser más intencional en qué estoy haciendo para yo proteger a mi núcleo familiar y cómo estoy integrando esto nuevo que me está sucediendo dentro de mi vida. Y en el caso de nuestro matrimonio, nosotros creo que hicimos un buen trabajo en compenetrarnos y ser equipo, porque eso nos hizo también afrontar el proceso de traer esa bebé a la casa, con todos los miedos que eso conllevaba, porque hablábamos ahorita también sobre el tema de los pensamientos maladaptados, y aquí fue donde para mí se
se detonó mucha de esta ansiedad postparto, en donde yo tenía pensamientos intrusivos y pensaba que mi bebé se podía morir, que mi bebé iba a dejar de respirar, que yo le iba a dejar caer, que se me iba a caer de la regadera, que cuando le estaba bañando enjabonada se me iba a resbalar, que se iba a ahogar, que me iba a levantar y no iba a estar respirando. O sea, miles de cosas se me pasaron por la cabeza. Y pienso que ahí lo que ayuda es poder tener un balance y una como una unión familiar o una comunicación familiar en donde puedas libremente hablar de esto que estás pensando y esto que estás sintiendo, y que tu esposo o tu pareja puedan entenderte y darte este espacio protegido, este espacio seguro para poder tú también aprovechar ese proceso y poder reestructurar tus propios pensamientos y decir, espera, esto es solo un pensamiento, esto no está sucediendo, ¿verdad? Que es lo que muchas veces no tenemos en ese momento, no tenemos ese apoyo, no tenemos esa ayuda, o nos sentimos cohibidas de poder hablarlo con nuestras parejas. Entonces, para mí, yo creo que yo quiero recalcar que lo que me enseñó más fue la importancia de vivir este proceso cuando tienes una pareja con tu pareja y de no excluirlo de esa conversación que tienes contigo misma, porque muchas veces eso te ayuda a poder salirte de ese pensamiento, de ese proceso maladaptado que estás viviendo. El siguiente aprendizaje para mí, Linda, fue lo resilientes y lo fuertes que somos como madres, como mujeres primero y luego como madres, y que los niños nos van mostrando el camino, ellos mismos te van enseñando, y que está bien sentir miedos, está bien sentirte muchas veces perdida o que no sabes lo que estás haciendo, pero el aprendizaje es parte del proceso. Y cada día que va pasando tú te conviertes en una nueva mamá, y eres una mamá de un niño que tampoco conocías, porque tu hijo hoy es un niño diferente al día de ayer. Claro. Cuando son bebés y también cuando van creciendo. Sí. O sea, hoy en día pues mi bebé tiene ya 3 años, pero en 5 años va a tener 8 y luego va a tener 18 y luego va a ser mamá ya también. Entonces cada día ese hijo te va mostrando, y la prematuridad obviamente es como una capa más de complejidad a lo que es el nacimiento de un bebé, pero para aquellos padres que me están escuchando, que a lo mejor estén viviendo eso o que tienen el riesgo de haberlo vivido, son muy resilientes los niños, son muy resilientes, y ellos poco a poco van avanzando dentro de su desarrollo y van alcanzando esos hitos tan importantes. Y el tercero es confía en tu instinto, ¿sabes? O sea, tenemos... Que en eso lo tuviste clarísimo, sí, desde el principio. Desde el principio, o sea, confía en ese instinto de mamá, ese instinto protector, que eso te va a salvar de muchas situaciones que a lo mejor podían haber terminado de una manera, pues, no tan favorable. En este caso, mi hija nació el mismo fin de semana del baby shower, o sea, hubiera nacido en San Andrés. Oh, my God. Y haber nacido allá no hubiera tenido... Claro. digamos que acceso a todo el sistema de salud que tuvimos aquí, gracias a Dios, en Estados Unidos. Entonces, y te hubieras tenido que quedar un mes allá. No, hubiera sido terrible. Más, no, hubiera sido terrible. Hubiera sido terrible. O sea, que gracias a Dios pude seguirlo. Y creo que para culminar, creo que hay mucho miedo sobre el tema de la prematuridad, pero hablábamos un poquito sobre el tema de cuando un niño nace antes de tiempo, cómo hacemos con el tema del cálculo de los años. Y realmente cuando estamos hablando de desarrollo y de la evaluación de un niño prematuro, sí, nosotros corregimos por edad. Entonces contamos, digámoslo así, contamos la cantidad de días que el niño nació prematuro, ¿verdad? Y calculamos su edad si el niño hubiera nacido el día que tuvo que haber nacido. Entonces, si por ejemplo mi hija nació a las 32 semanas, ya yo cuando le voy a evaluar, no la voy a evaluar como una niña que nació a término completo, sino que voy a deducir el tiempo que le faltó por nacer. Entonces esas 8 semanas la voy a deducir del tiempo que ella tiene y voy a compararla con una niña de 8 semanas menos. Eso se hace hasta los 2 años. Si eres una prematura de 30 semanas para arriba, digámoslo así. Si eres una bebé o un bebé prematuro, muy prematuro, que llamamos very premature, o sea, que estamos hablando entre la semana 24 o semana 29-30, entonces esa corrección se hace hasta los 2 años y medio o hasta los 3 años, dependiendo de la complejidad. Entre más prematuros son los bebés, mucha más dificultad hay y mucho más riesgo hay a trastornos del neurodesarrollo, a problemas médicos.
¿no? Como la retinopatía de prematuridad, lo que hablábamos ahorita como la hemorragia intraventricular, que son condiciones que se dan precisamente porque los niños no tienen todos sus órganos pues suficientemente desarrollados. Problemas como más severos a nivel respiratorio, puede que haya un retraso del habla, están más expuestos o están más en riesgo de desarrollar, inclusive ya durante su desarrollo, no, digamos que neurotípico, más tienen un riesgo avanzado a problemas de la atención y de la autorregulación. Entonces hay un sinnúmero de riesgos, que eso sería pues, otro episodio completo sobre la prematuridad, pero sí me parece importante como que recalcar de que hay un futuro para estos niños, sí. De que son niños que que pueden llegar a tener un desarrollo pues normativo, lo que llamamos normal, típico, sin ningún tipo de problema. Pues en este caso hablo desde mi punto de vista como mamá, desde una mamá de una niña que nació a las 32 semanas. Salma en este momento es una bebé saludable, con su desarrollo típico, no ha requerido hasta el momento ningún tipo de terapia, ningún tipo de evaluación adicional a lo que siempre se le hace a los bebés de su edad. Okay. Y mira que eso te iba a preguntar, sí. si tuvo que tener terapias, no. o digamos cuando era bebé, o sea, porque sí. el primer año es cuando pues más crecen sí. y todo eso. Ese primer año es muy importante que estemos siempre muy vigilantes sobre su desarrollo, sobre todo la parte motor y la parte del habla, cómo se comunican, ¿no? Y muchas veces no va a ser solamente de manera verbal, sino también no verbal. Y fíjate que en el caso de Salma no tuvo ningún tipo de evaluación, ella fue una bebé muy fuerte. De hecho yo sí la quise tener, yo sí quise por prevención evaluarla, no porque le hubieran referido, y cuando la evaluaron, le hicieron como el intake, me dijeron no, ella no califica porque no tiene ningún retraso. Entonces magnífico, ¿sabes? Claro. O sea, siempre me parece importante como mamá estar un paso más allá, sin rayar, digamos, que la obsesión de que me voy a psicosear, de que algo le va a pasar, sino más bien como desde la parte preventiva, ¿sabes? Entonces, para mí es mejor como que estar armado, soldado avisado no muere en guerra, entonces ya de una vez tú sabes que hay ese riesgo, o que pudo haber tenido ese riesgo, sobre todo porque ya después de los 2 años ya se corrigió, entonces ya no tiene tanto riesgo, o sea, ya el riesgo ya no está, pero en el momento en que lo hubo, sí yo me quité mi sombrero de mamá y me puse mi sombrero de neuropsicóloga y de clínica, y empecé a mirar todos los aspectos en los que ella podía estar atrasada, y gracias a Dios ella pues pudo florecer y pudo avanzar sin ningún tipo de problema. Entonces gracias, hoy en día es una bebé que está pues muy sana, muy activa, habladora, aprende demasiado rápido, o sea, con desarrollo normativo muy bien. Entonces creo que es una palabra de esperanza para aquellos papás que nos estén escuchando, porque por el tema del podcast el día de hoy, la prematuridad, si están buscando opiniones, opciones, si están pensando en vivencias o queriendo poder informar también su propio conocimiento sobre la prematuridad, hay muchos rangos, no todos los niños prematuros son iguales, pero lo más importante siempre es actuar de manera temprana. Claro. Y mira, Pau, que para terminar, o sea, eres mamá y eres doctora. Sí. Y uno siempre de mamá se da muy duro, siempre hay una culpa. Con todo esto que viviste, y obviamente todo esto para decir a las mamás que están también culpándose, ¿en algún momento te culpaste y dijiste, porque hice esto, pasó esto, o si hubiera dejado de hacer esto? O sea, los hubiera de que sí hice o que no hice, del por qué pasó. Fíjate que yo he sentido culpa en algún momento, sí me pasó. Antes quiero enfatizar de que la prematuridad puede suceder por ningún motivo, ¿va? O sea, puedes tener una cervix poco elástica o muy elástica, puede que tengas una predisposición porque hayas tenido prematuridad antes, entonces eso también puede llevarte a que tu siguiente bebé también tengas ese riesgo de la prematuridad. Puede también pasar si tienes un problema médico, el cual no controlas, si tienes, por ejemplo, diabetes gestacional, si tienes preeclampsia. Son situaciones y condiciones en las que las mamás tienen poco control. Entonces también es importante como que enfatizar y darle ese espacio a la falta de control dentro del proceso, ¿va? Pero yo sí tuve un poquito de culpa porque, como te comentaba, yo ese año me mudé, o sea, estábamos en proceso de renovar la casa, y yo siento que tuve mucho estrés
durante todo el embarazo por el tema de la casa. O sea, fue bastante estresante. Entonces, por mucho tiempo sentí la culpa de que, ¿será que yo misma causé que mi bebé se haya adelantado? Porque yo estaba muy activa, o sea, me estaba moviendo de arriba para abajo, me agachaba, subía, me montaba en el carro, no cargaba cosas muy pesadas, pero sí estaba yendo a ver los diferentes suppliers, que si la madera, que si el granito, que si no sé qué, que si la piedra. Entonces, sí cargué con esa culpa por mucho tiempo, pero luego tuve una conversación con mi ginecólogo en donde él me dijo, es muy poco probable que haya sido el estrés, no quiere decir que el estrés no pueda llevarlo, pero en tu caso era más un tema de tu cervix. Okay. ¿Ya? Entonces... o sea que como mamá sí te culpaste, pero como doctora no. Sí, o sea, fue más como que, como que, ay, sí, fue culpa mía por el tema del estrés y porque debía haberme quedado más quieta más tiempo, y además yo soy súper hiperactiva, te das cuenta porque hablo muy rápido, además, pero como doctora pude ayudarme a mí misma a sacarme de ese lugar de culpa y ponerme en un lugar de hechos y de ciencia. ¿Sabes? Y la ciencia dice esto, y más bien el tema era un tema relacionado con mi cervix y con ese embarazo como tal. Entonces ya para el próximo embarazo ya sabemos lo que tenemos que hacer. Claro. Sí, ya sabemos. Ay, no, Pau, y ya ahora sí para cerrar, o sea, parezco, no sé, circo malo, como que más se despide. Todas estas mamás, porque todo lo nuevo trae temor, sí. de lo que sea. Sí. ¿Qué le puedes decir a estas mamás que de pronto están justo en este momento con su bebé prematuro, están embarazadas y tienen miedo a que pueda llegar a pasar? ¿Qué les puedes decir? Wow, primero quiero decirles que se apoyen en su círculo, que busquen ayuda para poder entender el desarrollo de sus bebés, que no se queden simplemente con el pensamiento de que qué tal que esto suceda o con el miedo de que eso suceda, sino más bien que sean proactivas y no les dé susto llevar a sus hijos a que tengan una evaluación. Yo evalúo niños desde los 6 meses, es más, desde los 3 meses en el NICU follow-up, he evaluado desde los 3 meses de edad, porque entre más rápido tengamos una intervención, más o mejor va a ser el pronóstico de ese bebé en poder llegar a su hito de desarrollo adecuado para su edad. Y muchas veces como mamás queremos no enfrentar la realidad de que mi hijo pueda tener un retraso, ¿sabes? O que pueda tener una habilidad que no haya desarrollado adecuadamente. Y podemos no actuar en el momento y esperar y dejar que el tiempo pase, y en este caso el tiempo es nuestro mejor amigo. Entonces, entre más rápido hagamos estas evaluaciones, pues mucho mejor. Lo segundo es apoyarnos en nuestro círculo familiar y de amistad. Es cierto ese dicho que dice que para la crianza de un niño se necesita una tribu, porque hay vivencias de otras personas, amigas, colegas de trabajo, mamás si está contigo y está viva, tías, que te ayuden a ti también a crear ese baúl de herramientas con el que tú puedes afrontar todas estas dificultades. Entonces, en este caso, entre más fortalecido sea tu núcleo y tu tribu, pues mucho mejor. Y el tercero es que confíes en tu instinto, como lo mencioné ahorita. O sea, el instinto de mamá te va a ayudar y te va a guiar para poder entender cuáles son las necesidades de tu bebé y poder actuar en el momento. Entonces, escucha tu instinto. Si tú ves que tu bebé le pasa algo, que tú ves que no puede llegar a cierta habilidad que tú esperas que si tuviera, ¿no? Instrúyete, busca esa ayuda, esa ayuda de especialista y sigue el instinto, que es súper poderoso. Tenemos un instinto súper poderoso como mamás. Sí. Pau, gracias. No, gracias a ti. Gracias por haber estado acá con las Wow Moms. Y mira que antes de grabar decíamos, hay muchas cosas que uno no tiene el control, como esto, una depresión postparto, o sea, tantas cosas que a uno le pasan en la maternidad, pero si uno está bien rodeado, en serio puede pedir ayuda, pida ayuda, no pase por esto sola. Sí, ¿cierto? Y Linda les va a dejar además mi información, porque tengo una primicia que quería contarles. Y muy feliz que la puedas compartir aquí con las Wow Moms. Además, pero bueno, después de ya 4 años trabajando como la directora del Centro de Evaluación Psicológica para Mailman Center en la Universidad de Miami, he decidido finalmente lanzarme y abrir mi propio centro
que se llama NeuroKids Center. Wow. Y vamos a estar próximamente abriendo puertas en Pembroke Pines. Entonces, las invito a todas wow moms que a lo mejor quieran tener una evaluación con sus hijos, que estén preocupadas por su neurodesarrollo, que les hayan indicado en el colegio o el pediatra que requieren una evaluación del neurodesarrollo o de psicoeducacional o neuropsicológica. Aquí estamos hablando de un rango muy amplio entre bebés que a lo mejor tengan la dificultad o el historial de haber sido prematuros, hasta niños que tengan dificultades médicas, un trastorno ya diagnosticado, epilepsia, síndromes genéticos, como simplemente la preocupación de la atención o el aprendizaje, ADHD o el TDAH, autismo, todas estas preocupaciones. Vamos a estar atendiéndolas en nuestro centro, en NeuroKids Center. Les vamos a dejar toda la información por aquí. Muchas gracias por la invitación y por este espacio para compartir con tu audiencia. Me siento siempre muy halagada y muy honrada de ser parte pues, de este grupo de mujeres poderosas que has creado. Y gracias por tenerme siempre presente. Gracias, Pau. Y no mencioné que la primera vez que estuve aquí en Wow Mom estuvimos hablando sobre el especialista que no sabías que necesitabas. Sí. Y hablamos de muchas cosas del desarrollo de los niños, bebés y pues de todo eso. Entonces, para que vayan a verlo, eso fue en la primera temporada, sí, como el episodio 17, 18 por ahí. Sí. Hoy quiero cerrar recordándole a todas las mamás que están atravesando un camino lleno de incertidumbre. Dios ve a tus hijos, Dios los conoce, Dios los formó y aunque el comienzo ya haya sido difícil, Él escribe historias hermosas con los capítulos que nosotras jamás hubiéramos elegido. En Salmo 139:13 dice: tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Así que tu bebé no llegó antes de tiempo, llegó en el tiempo de Dios. Me voy a poner a llorar. Y Él ha estado ahí desde el primer latido. Así que wow, mam, ya saben, fue el momento perfecto de Dios. Salma fue el momento perfecto. Así es. Y en su tiempo perfecto, Así pues es. vendrá otro bebé si es su voluntad. Así es. Bueno, gracias por haber estado con nosotras. Nos vemos la próxima semana y recuerda que eres la mejor mamá que tus hijos pudieron tener. Bye. Chao. Wow Mom. Recuerda seguir a las Wow Moms. @soywowmom, @monacreída y @cbclavoz.